Abran por favor la Biblia en Eclesiastés capítulo 5. Eclesiastés capítulo 5. Eclesiastés 5:8. Voy a leer yo de la Biblia de las Américas, por una razón que vamos a explicar después, pero usted tiene la de la Reina Valera. Presta atención, por favor, mientras lee en su Biblia. Dice así el verso 8. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Además, el provecho de la tierra es para todos, el rey mismo está sujeto a los campos. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, aumentan también los que los consumen. Qué bien pues tendrá su dueño, sino verlos con sus ojos. Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol: las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios le da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce su trabajo. Esto es don de Dios, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. No vamos a ver todos estos versículos hoy. De hecho, el tema sigue todo el capítulo 6, el mismo tema de las riquezas. Pero les hice leer todo hasta el verso 20 para que noten una observación muy interesante. Noten cómo toda esta porción habla de las riquezas, ¿verdad? Está claro. Pero noten cómo repite Salomón la palabra comer o consumir, que la palabra en el hebreo original es la misma. Verso 11 dice: también aumentan los que los consumen. Consumir. Verso 12, coma mucho, coma poco. Verso 17, además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas. Verso 18, lo bueno es comer y beber. Verso 19, asimismo a todo hombre que a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas. Es muy interesante cómo Salomón repite esta palabra, el mismo verbo. En el original en el hebreo es el verbo okel, que significa comer o consumir. Y es en un sentido figurado o más amplio que lo usa Salomón, hablando de una persona, cómo consume sus bienes una persona, cómo consume todo lo que Dios le ha provisto para la vida. ¿Sí? Está hablando del intento de una persona de sobrevivir, ¿sí? De subsistir en esta vida, de ganarse la vida, y usa la palabra de comer, consumir o comer. Es muy interesante, ¿sí? Y otra observación para mí interesante, noten solamente el verso 11, que es central de lo que vamos a ver hoy. Dice: cuando aumentan los bienes, aumentan también los que los consumen. Todo el texto y lo que seguirá las próximas semanas está todo entrelazado con la idea de la avaricia
de las personas, que todos tenemos, la codicia, que nunca es suficiente lo que tenemos. Aumentan los bienes y aumentan los que los consumen, y aumentan los deseos y aumenta la codicia, y siempre parece que necesitamos más de lo que se nos ha dado. Y eso es lo que está acá, de alguna manera, permeando todo el texto, ¿sí? Todo el texto. Yo le llamé a este sermón, y los que siguen, porque es el mismo tema, el engaño de las riquezas, usando la frase que Jesucristo menciona. ¿Se acuerdan en la parábola del sembrador? Que el sembrador salió a sembrar, va tirando semilla, parte cae junto al camino, parte cae entre piedras, parte cae entre espinos y parte cae en buena tierra. ¿Se acuerdan? Dice Jesús que la semilla que cae entre espinos, la semilla es la palabra, ¿sí? Pero dice que, y el terreno son los corazones de las personas, dice que la que cae entre espinos, dice, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Es muy, muy inquietante en la Biblia ver cómo se menciona las riquezas. La Biblia habla muchísimo de riquezas, mucho del dinero. Jesucristo, de hecho, si usted investiga, habló más del dinero que de cualquier otro tema. La mayoría de las parábolas que contó Jesús tienen que ver con las riquezas. Es muy, muy interesante eso. Y la razón es que las riquezas tienen un poder sobre nuestra vida que otras cosas no lo tienen. Un poder de seducirnos, de engañarnos. Las riquezas nos engañan, haciéndonos creer algo, prometiéndonos algo que nunca nos van a dar. Pero nosotros fácilmente creemos esas promesas. Al punto que Jesús la incluye en la parábola del sembrador diciendo que una persona abandona la palabra de Dios por causa del engaño de las riquezas. El engaño de la riqueza, dice, ahoga la palabra de Dios. En otras palabras, la palabra de Dios nos promete, por decir, a través de Jesucristo, una relación íntima con Dios, nos promete la satisfacción verdadera del alma, pero las riquezas, por otro lado, están prometiendo, engañosamente, satisfacernos también a nosotros. Y las personas, todos nosotros, en un punto de nuestra vida tenemos quizás una lucha entre si vamos a amar a Dios o vamos a amar a las riquezas. Nuestro corazón es muy, en ese sentido, es muy sensible, digamos así, muy débil al engaño de las riquezas. Por eso también Jesús en Mateo 6, verso 24, dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Está hablando de la esclavitud. Una persona no puede ser esclavo de dos amos. O satisfaces a uno o satisfaces al otro. De la misma manera, dice Jesús, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Es notable. No sé si usted alguna vez lo ha pensado, pero es muy notable que quizás nosotros hoy, que ninguno de nosotros tiene ídolos en su casa, tiene una estatua, le prende velas o hace cosas a dioses falsos. En realidad, si analiza bien la Biblia, puede ser que uno esté de alguna manera sirviendo al Dios riquezas. Puede ser. Y por eso Jesús advirtió de esto, y por eso también Salomón dedica tanto tiempo en un libro que habla sobre el sentido de la vida, como es Eclesiastés. No es raro que se hable tanto de la riqueza, porque los seres humanos creemos que ahí, muchos creemos que ahí está el sentido de la vida, en tener más y más cosas, que cuanto más cosas tengamos, más felices vamos a ser, nos vamos a sentir más satisfechos, y es un engaño eso. Y por eso Salomón, volviendo a Eclesiastés capítulo 5, es notable, después que habla de acercarnos a Dios con temor y de realmente la verdadera religión en el corazón, inmediatamente que termina de hablar de nuestra relación con Dios, empieza a desarrollar todo el tema de la riqueza de una forma tan extensa. Casi 2 capítulos de un libro que tiene 12 capítulos hablan de la riqueza. Y después en más lugares en forma salteada. Pero es obvio que necesitamos nosotros escuchar esto y pensar en nuestro corazón. Porque todo el tiempo, y más en la cultura en la que vivimos, ¿no? Cada vez más. Todo el tiempo somos seducidos
a poner nuestra esperanza en las riquezas, a poner nuestra confianza en la riqueza, nuestra seguridad, ¿sí? Tener una cuenta en el banco, una buena obra social o lo que sea, por las dudas, una buena jubilación, lo que sea. A todos nosotros, todo eso nos ofrece una seguridad, una tranquilidad que solo Dios nos puede dar, de hecho. ¿Sí? Por eso Salomón aquí va a dedicar al tema de las riquezas. Nos vamos a concentrar solo del versículo 8 al 12, nada más. Y vamos a ver en estos versículos 3 principios sobre el engaño de las riquezas. 3 principios relacionados con el engaño de las riquezas. A propósito, todos nosotros identificamos a Salomón como un hombre sabio. Hablamos de la sabiduría de Salomón, así como de la paciencia de Job. Pero a veces nos olvidamos que no solo Salomón fue el hombre más sabio de la tierra en su momento y quizás de todas las épocas, sino también fue el hombre más rico de la antigüedad. Salomón fue un hombre rico, millonario. Tenía todo lo que una persona pudiera querer y más. Solo para los que no han estado anteriormente en esta serie, leo una porción de Primera Reyes 3. Dice, el peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro. Esos son 250 millones de dólares por año. Salomón recibía de renta, sin mover un pelo, 250 millones de dólares por año. Piensen ustedes. Y dice Primera Reyes, sin contar lo de los mercaderes y lo de la contratación de especias y lo de todos los reyes de Arabia y los príncipes de la tierra, que también le mandaban dinero. Porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis con la flota de Irán. Una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría de Dios que Dios había puesto en su corazón, y todos le llevaban cada año sus presentes. Aparte de todo lo que ya había dicho, toda la gente que se acercaba para escuchar la sabiduría de Salomón le traía alhajas de oro y de plata, vestidos, armas, especias aromáticas, caballos y mulos. Y dice en un texto más adelante que en Jerusalén la plata llegó a ser tan común como las piedras. O sea, acá estamos en presencia del hombre que escribe este texto, es un multimillonario. Y él nos va a hablar de que las riquezas engañan, sabiendo lo que está diciendo, porque él de alguna manera conocía perfectamente que él tuvo todo y aún así, conociendo su corazón, nunca estuvo satisfecho, como ya hemos visto en el capítulo 1 y 2. Siempre quería más. No dormía bien este hombre. No tenía una vida llena de tranquilidad y de paz. Al contrario. Y por sobre todas las cosas, más allá que Salomón era un experto en finanzas y nos puede hablar de este asunto con autoridad, esto es la palabra de Dios, claramente. El libro de Eclesiastés es parte de la Biblia y la Biblia es palabra de Dios. Y Dios conoce nuestra alma más que nadie y Él sabe lo que nuestra alma necesita para estar satisfecha y completa. Y Dios nos va a decir acá que las riquezas no alcanzan, no sirven. Si estamos buscando una riqueza, estamos buscando en un lugar equivocado. Nunca vamos a encontrar nada en las riquezas. O por lo menos no la satisfacción que estamos buscando. Entonces, 3 principios sobre el engaño de las riquezas. En primer lugar, vamos a llamarle la opresión, el principio de la opresión. Dice en el verso 8, si ves la opresión del pobre, o dice en la Reina Valera, si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la tierra, etc., la provincia. El principio de la opresión, verso 8 y 9. Después vemos en el verso 10, le llamo yo el principio de la insatisfacción. Dice el verso 10, el que ama el dinero no se saciará. No se saciará, el principio de la insatisfacción. ¿Sí? Y después le llamamos así el principio de la frustración. Noten cómo termina el verso 12. Dice,
pero al rico no le deja dormir la abundancia, no le deja dormir su riqueza. El principio de la frustración, ¿está bien? Opresión, fácil. Opresión, insatisfacción y frustración. En primer lugar, el tema de la opresión. Comienza Salomón hablando de la injusticia que hay sobre esta tierra, mencionando una provincia, una región de aquella época, pero él lo hace en forma general. De hecho, Israel no estaba dividido en provincias. La mención acá de Salomón es algo genérico. En cualquier parte del mundo puede pasar esto. Pasa en cualquier lado. Y él dice que cuando nosotros observemos cómo los ricos se abusan de los pobres, la opresión tiene que ver con eso, con abusar a otro, explotar a otra persona. Acá habla de la opresión y habla también de la perversión del derecho y la justicia. Es una persona que está siendo abusada, explotada, que va a pedir, va a reclamar por eso y nunca encuentra respuesta. ¿Y por qué no encuentra respuesta? Acá lo dice, porque sobre la persona que él que está escuchando el reclamo de ese pobre, hay otra persona, y arriba de él hay otra, y arriba hay otro, y hay otro. Hay todo un sistema burocrático organizado por los gobiernos, de pronto para gobernar de una manera ordenada, pero en casi todas partes del mundo completamente pervertido por causa del corazón del hombre, que hace que esa justicia nunca llegue a las personas pobres. La persona que toma las decisiones está implicado en este texto, cuando dice que hay uno por encima y otro por encima, otro por encima, está implicado dos cosas. Una es que probablemente el que toma las decisiones sobre la cantidad de impuestos o lo que sea, o lo que sea que esté sucediendo en la tierra, nunca jamás va a ver de primera mano lo que está sufriendo la persona pobre. Entonces no tiene sensibilidad. Es completamente inhumano el sistema burocrático, sea de aquella época o sea de la nuestra hoy. ¿Sí? La persona no le importa, o dice que le importa, pero en realidad no se da cuenta. Y afecta, decisiones que se toman arriba nos afectan a los que estamos abajo y resultan en muchas injusticias y opresión de los que son más pobres, de los que no tienen poder. Por toda esa cadena que hay, tan intrincada, digamos así, de oficiales, de oficinas, de cosas, en fin, eso es lo que está diciendo acá. Pero también está implicado, muy probablemente, porque acá dice que vigila. La palabra vigilar dice que no te maravilles de eso, verso 8, porque sobre el alto vigila otro más alto y uno más alto está sobre ellos. La idea está implicado también de que entre todos los distintos niveles de autoridad que hay en un gobierno, entre ellos se protegen el uno al otro, de tal manera que es muy difícil desenmascarar, arrancar la corrupción en cualquier gobierno, es muy difícil. Y lo estamos viviendo en estos días en Argentina, lo vemos en las noticias, ¿sí? Jueces que reciben órdenes de otras partes del Poder Ejecutivo, legisladores que se venden, etc. Está todo como entrelazado y se protegen el uno al otro de manera que es muy difícil que una persona pueda desenmarañar todo eso. Incluso un rey que está por encima de todos ellos. Porque no nos olvidemos que el que escribe esto era rey en Jerusalén. Y él necesariamente para gobernar el pueblo de Israel tenía un montón de oficiales. Y me imagino yo al escribir esto, él mismo sabe que en su propio gobierno no hay justicia perfecta. Que aún cuando uno desde abajo quiere de alguna manera arrancar la corrupción, es imposible. Y a veces desde arriba también es imposible. Casi es muy difícil, no es tan fácil. Hoy se nos habla que nosotros acá en Argentina está parecido a lo que era Colombia hace unas décadas, donde ya hoy salió a decir una persona, Margarita Stolbizer dijo en una entrevista, que en todos los niveles la policía ya está completamente cooptada por el narcotráfico, dijo ella. No quiere decir que cada policía está recibiendo dinero, pero ya está ahí muy metido eso. Es muy difícil, aún para gobernantes, meter la mano y sacar eso. Y lo más notable de este texto es que Salomón dice, no te sorprendas. Noten acá, verso 8. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello. No debería sorprendernos, dice Salomón. ¿Por qué diría algo así la Biblia? ¿Acaso es algo normal que pase eso? Lo que está diciendo Salomón es que veamos corrupción en un gobierno, cualquiera que sea, es algo natural como consecuencia de la naturaleza caída del ser humano. Los hombres
en su corazón, dice la Biblia, están pervertidos desde que nacen. Y entonces no es raro, no es sorprendente, no es maravilloso que una estructura armada por hombres esté corrompida también. Así es. Así es. Vamos a explicar el verso 9 y vuelvo a una aplicación de esto muy importante, yo creo, para entender para nosotros. El verso 9 es bien difícil de interpretar, porque no se entiende bien en el hebreo original. Hay algo que está como faltando para nosotros, para entender bien lo que quiso decir. Y eso se hace patente en que las tres principales versiones que tenemos en español no coinciden. Cada una da una interpretación completamente distinta de lo que significa este versículo. Básicamente, para tratar de entenderlo, vamos a concentrarnos en esas tres interpretaciones. Se las voy a mencionar nomás, para que ustedes entiendan, porque están reflejadas en las traducciones, y explico por qué yo creo que la más correcta es la que refleja la Biblia de las Américas. Ahora les explico. El punto acá, la cuestión que entretiene a los intérpretes es ¿qué relación hay entre el rey y la tierra? ¿Qué relación hay entre el rey y la tierra? El hebreo original se lee así, rarísimo, escuchen. Y el beneficio de la tierra, literalmente así dice el original, el beneficio de la tierra en todo es un rey para el campo cultivado. El beneficio de la tierra en todo es un rey para el campo cultivado. No tiene sentido, literalmente traducido, ¿sí? Bueno, hay una posición que es completamente negativa, otra, digamos así, neutra y otra completamente positiva. Nuestra Reina Valera sería la posición neutra, no habla mal del rey. La Reina Valera no dice nada en contra del rey. La de las Américas es positiva sobre el rey. Y la de la versión internacional es completamente negativa, como que el rey es un corrupto más, el último de los corruptos de toda esta cadena de corrupción que menciona el verso anterior. Les leo de cada versión y les explico por qué yo pienso que lo correcto es que esto sea como un contraste con el verso anterior, que el rey aquí no está mostrado como un corrupto más. Como dice la reina, la versión internacional dice así: ¿qué provecho hay en todo esto para el país? Pregunta. ¿Está el rey al servicio del campo? La respuesta es no. ¿Qué provecho hay? Ninguno. Es toda una miseria que haya tanta corrupción. Y como una crítica para el rey. ¿Acaso el rey, que recibe tanto dinero de toda esta cadena, está al servicio del campo? No. Solo saca provecho de todos los pobres hombres que trabajan. Eso diría la versión internacional. Nuestra Reina Valera dice: además, el provecho de la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto a los campos. Bueno, es completamente raro, desde mi punto de vista, verlo así. Como diciendo, viene hablando de la corrupción que hay en el gobierno y termina como haciendo un comentario que, bueno, a pesar de la corrupción, todo el mundo se beneficia de los obreros que trabajan del campo, digamos, ¿no? Y aún el rey se beneficia. Y el rey mismo está sujeto, dice acá, a los campos. Como que el rey, por más que explota a todos, aún el rey necesita de los que están abajo. La Biblia de las Américas dice así: mas el beneficio del país para todos es que el rey mantenga cultivado el campo. Considerando que el que escribió esto era rey, coincide más esta posibilidad. Porque Salomón está diciendo: yo sé que hay corrupción, no me maravillo de eso, no se maraville usted, no se maraville nadie, en donde hay seres humanos hay corrupción, pero aún así es mejor que haya un rey a que no tengamos nada, porque por lo menos habiendo un rey hay orden, a pesar de que hay corrupción, hay protección y podemos sembrar los campos en paz, porque si no hubiera un rey, de pronto no te estarían metiendo la mano en el bolsillo sacándote los impuestos, pero estarían viniendo las naciones vecinas a quemarte los campos, a robarte todo, violarte las mujeres, romperte las casas y tenés que empezar de nuevo, no sé, cada 5 años tenés que largar de nuevo tu emprendimiento. Casi como diciendo, la corrupción es un mal necesario de la naturaleza humana, pero es necesario, a pesar de eso, que tengamos un gobierno que nos proteja. Sin gobierno es peor todavía, ¿sí?
Un comentarista bíblico dice, interpretando este texto, lo que está diciendo Salomón es que es mejor la tiranía incluso que la anarquía, que no tener nada. Es posible que diga eso, es muy posible. Voy a cortar el sermón y una de las cosas que voy a hacer es quitar una explicación larga que tenía pensada sobre este tema de tener un rey. Usted puede referirse en su Biblia allá 1 Samuel, capítulo 8, cuando ellos piden un rey. Israel pide un rey. Y ahí explica muy bien las consecuencias que iban a tener ellos por pedir un rey y cómo al final tener un rey iba a significar que iban a tener que pagar impuestos, que iban a tener que subvencionar un ejército, subvencionar los empleados, la construcción de los castillos, la construcción de todo, de todo lo que es la burocracia, de hecho. El punto para mí, es necesario decirlo para que cada uno de nosotros entendamos nuestra Biblia, pero el punto más importante de todo este texto, en el contexto de las riquezas y del engaño de las riquezas, y lo que nos habla a nosotros hoy, es que tendremos que tener cuidado, hermanos, de poner demasiada esperanza en el gobierno, cualquiera que sea. El gobierno no nos va a ayudar demasiado. No te maravilles, no nos maravillemos de que haya injusticias de parte de un gobierno cualquiera que sea. No existe el gobierno perfecto, no va a existir nunca. Y realmente estos pequeños comentarios aquí se meten muy profundo en un asunto que es fundamental para nosotros, de entender como cristianos. Nuestra sociedad ha llegado a aceptar, y casi a nivel mundial, casi hoy en día, lo que hoy llaman progresismo, el progresismo famoso. Es una idea filosófica, detrás de eso hay una idea filosófica de que el ser humano es una víctima. Los seres humanos son inocentes, son buenos, y por tanto son víctimas del mal que sucede. Todas las personas nos damos cuenta que existe el mal. Todo el mundo es obvio que existe el mal en esta tierra. La gran diferencia que divide en dos grandes corrientes filosóficas, digamos, es que algunos piensan que el mal está dentro del ser humano y otros piensan que el mal está fuera del ser humano. Si el mal está fuera del ser humano, nosotros somos víctimas de ese mal. Porque no soy responsable yo. Si está dentro mío, somos responsables. Yo soy responsable del mal que yo produzco y que usted produce. La Biblia claramente dice que el mal está dentro nuestro. Por eso Salomón dice, no te sorprendas, no te maravilles si el mal está dentro nuestro. Lamentablemente hace ya décadas que vivimos bajo la idea y el machaque continuo de que el mal está fuera nuestro. Y si está fuera nuestro, entonces nosotros somos víctimas, y entonces la solución no está en que cambiemos nosotros, no está en Jesucristo, no está en la cruz, no está en la salvación y la redención y el perdón de pecados, sino está en los sistemas humanos. Si el mal está fuera nuestro, la política es la gran salvadora de nuestros problemas. Y no lo es, y no lo es. Y la mayoría de la gente, lamentablemente, abraza esa ilusión y se frustra. Sea que sea peronista, radical, republicano, demócrata, según el país, ¿no? Los nombres que le ponen a los partidos. Nadie nos va a ayudar, porque el mal no está fuera nuestro. ¿Sí? Interesante, es una pequeñita digresión del texto acá, pero interesante para nosotros. Necesitamos tener claridad en cuanto a estas cosas. Justamente, y ahora pensando en las riquezas y en la ilusión que ponemos en las riquezas, tenemos que mirar a Dios, hermanos. De Dios va a venir la satisfacción para nuestra vida, el orden, la paz, no de un cambio de gobierno. No pongan la ilusión que en 2015 por fin nos vamos a sacar encima X o X cosas. De pronto no, de pronto es peor. O a lo mejor es mejor, pero eso no significa que a partir de 2015 usted va a ser feliz o va a estar satisfecho. No se engañe, de pronto no. Todos quisiéramos, y está bien que haya más justicia, que haya más equidad. De pronto hay gobiernos que son más justos que otros, ninguno es completamente justo, claramente. Pero aún si hubiera justicia perfecta, como el mal está dentro nuestro, aún así, en medio de esas condiciones perfectas, nosotros no seríamos felices si no tenemos un asunto resuelto dentro nuestro. Ese es el punto. ¿Sí? Entonces el principio de la opresión. En segundo lugar, verso 10, el principio de la insatisfacción.
Notable versículo, verso 10. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. El dinero, las posesiones nunca, jamás satisfacen la avaricia y la codicia humana. Somos insaciables las personas. El punto de este verso 10 es que el deseo humano parece que siempre rebasa las adquisiciones, sin importar cuán grandes sean las cosas que tengamos o los bienes que poseamos. Más tenemos, parece que más deseamos, ¿sí? Y acá dice muy claro, acá no dice que el problema es tener dinero, el problema es amar el dinero. Nunca la Biblia critica el dinero o critica a los ricos porque sí, porque son ricos nomás. La Biblia critica al que ama el dinero, denuncia el amor al dinero y dice que detrás de ese amor al dinero hay un montón de males, entre ellos la opresión y la injusticia. Cuando una persona ama el dinero es capaz hasta de matar por conseguir dinero. Bueno, ese es el problema, el amor al dinero. Y ese amor al dinero justamente surge de una expectativa falsa, de colocar demasiada esperanza en ese dinero. Por eso es que estamos dispuestos a pelearnos por tener el dinero, de pelearnos con nuestros seres queridos, de matar a un padre para cobrar una herencia o cosas así, porque uno cree que ese dinero le va a dar algo que lo necesita. Ese es el gran problema según la Biblia. Es notable en el verso 10, Salomón usa 3 palabras distintas para dinero. Dice, el que ama el dinero, ahí usa la palabra para dinero que es sinónimo de plata. El que ama la plata o el dinero, dice, no se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener, ahí habla de la idea de abundancia. La abundancia. El que ama la abundancia, dice la Reina en la Biblia de las Américas, habla de los bienes y las posesiones, habla de la prosperidad material. El que desea la prosperidad material con ese amor, con esa desesperación, dice acá, no sacará fruto. Y esa palabra fruto es la palabra ganancias, que es la palabra justamente de las entradas o el sueldo, el pago. No vas a conseguirlo, dice Salomón, si amas eso. Dice en 1 Timoteo 6, el apóstol Pablo, inspirado en este texto sin duda, porque habla de otras partes que siguen más adelante, las menciona también, desnudo vinimos a este mundo y sin duda desnudo nos vamos a ir. El apóstol Pablo hace un comentario sobre Salomón y dice así, 1 Timoteo 6, verso 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada nos podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse, acá está, los que quieren enriquecerse, caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Es impresionante esto. Preste atención usted. Acá Pablo profundiza más de lo que dice Salomón. Pablo dice que no solo el dinero nos engaña, que no nos da lo que nos promete, sino que el amor al dinero nos mete en un montón de problemas espirituales. Nos puede destruir el alma el amor al dinero. Pablo lo dice acá. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males, dice Pablo, es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Lo mismo otra vez, el dinero compite en nuestro corazón por nuestra lealtad a Dios o al mismo dinero. Y personas que empiezan a amar el dinero pueden terminar aún negando la fe, apartándose de Dios y completamente destruidos. Alguien una vez preguntó, ¿y cómo yo puedo saber si amo el dinero? Todos de alguna manera nos gustaría tener más dinero, ¿verdad? A mí me gustaría tener más dinero del que tengo, ganar un poquito más. ¿Cómo no? Me encantaría cobrar una herencia, no sé, lo que sea, como usted también. A todos nos gustaría. Pero acá dice, eso no está mal.
Acá dice que es un gran problema amar el dinero. ¿Y cómo sabe usted dónde trazamos la línea? ¿Hasta qué punto está bien desear más dinero y en qué punto empezamos a amar el dinero? Bueno, la respuesta es muy simple. Si alguno de nosotros está dispuesto a pecar para conseguir dinero, esa persona ama el dinero. Piense, si usted es capaz de pecar para conseguir dinero, usted ama el dinero. Usted ama el dinero. Porque usted, con tal de tener dinero, no le importa ofender a Dios, que es en definitiva al que ofendemos cuando pecamos. Si a mí no me interesa lo que Dios piense o si se ofende o no ofende, no me interesa, pero yo quiero dinero, yo amo más al dinero que a Dios, claramente, obviamente. Si yo puedo mentir para conseguir dinero, si puedo engañar, si aún me animo a robar de cualquier forma posible, yo amo el dinero. Y eso es un problema serio, espiritualmente hablando. Es un problema serio. Y él lo dice acá, Salomón, porque termina diciendo, verso 10, también esto es vanidad. Y el punto es, como ya venía diciendo antes, nos deja vacíos, no te llena, no te satisface. Es algo ridículo. Para mí es algo notable la cultura nuestra argentina. Ya hace muchos años que acá en nuestro país exaltamos como ídolos populares a amadores del dinero. Piense usted, las personas que más populares son en nuestro país son personas que aman el dinero. Y amar el dinero es un asunto serio. Y menciono esto pensando en nosotros como padres. Nuestros hijos están en contacto con otros niños, escuchan televisión, si es que tienen televisión, no sé, leen revistas, ven en la tapa de las revistas personas que son modelos justamente lo que tenemos que evitar como una peste, que es el amor al dinero. Una persona exitosa en nuestro país es una persona amadora al dinero, en general, ¿no? Que quizás estoy generalizando demasiado, pero usted piense, las personas populares en la televisión, en el mundo artístico, son amadores del dinero. Una barbaridad. Yo estoy realmente asombrado de cómo hace ya tantos años pasa lo que está pasando en nuestro país y nadie lo percibe. Y cuando hacen encuestas a los niños que quieren ser cuando seas grande, la mayoría de los niños quieren ser modelos. Las niñas quieren ser modelos, todas las chicas. Decís, ¿cómo puede ser? ¿Y por qué quiere ser modelo una chica? Porque es el modelo que le presenta nuestra cultura y tenemos que tener mucho cuidado como padres y enseñar a nuestros hijos. Esto es todo cartón pintado, según la Biblia. El hombre más rico que jamás existió nos está diciendo, esto no existe, es una estupidez. Y por eso tampoco debería asombrarnos cuando algunos de ellos empiezan a bajar la guardia de nuestros ídolos populares y nos cuentan que tienen problemas con las drogas, que están hasta la manija metidos en un montón de problemas, que tienen una vida desgraciada y miserable. Tendríamos que ayudar a nuestros hijos a ver eso. Y cuando a cada tanto sale una noticia que revela eso, aprovecharla para mostrar a nuestros hijos, mirá, este que parecía que era un fenómeno, mirá qué pobre vida que tiene. No es vanidad, dice acá. Y en tercer lugar, versículos 11 y 12, el principio de la frustración. Dice acá, cuando aumentan los bienes, aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño sino verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador. Verso 12, como a mucho, como a poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia, dice la Reina Valera. Bueno, son proverbios que usa Salomón, muy fáciles de entender. Una persona, cuanto más riqueza empieza a tener, parece que empieza a atraer a todo tipo de amigos nuevos. Dice que aumentan las riquezas, aumentan los que los consumen. Bueno, acá hay dos posibilidades. Una persona que empieza a aumentar de riquezas y se empieza a llenar de amigos, cosa que también conocemos todos, ¿verdad? Salomón escribe sobre eso. Proverbios 19:4, noten ustedes, Proverbios 19, lo escribe Salomón. Dice, las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. Verso 6, muchos buscan el favor del generoso, y cada uno es amigo del hombre que da. Todos los hermanos, verso 7, del pobre le aborrecen. Cuanto más sus amigos se alejarán de él, buscará la palabra y no la hallará.
Salomón ya es el mismo autor de Proverbios que escribe Eclesiastés. Ya ha reflexionado que una persona cuando tiene dinero tiene como un imán que atrae a un montón de amigos. Notable. Más dinero, más familiares y amigos que se acercan a uno. De pronto uno piensa ser una persona más macanuda, más agradable, es tan lindo estar con uno. Las fiestas son más grandes, por supuesto los gastos son mayores. Más grande es la entrada, dijo alguien, más grande es la fiesta, la lista de invitados es más larga. Y también, por supuesto, mayor es el gasto. Alguien escribió esto, un comentarista, un poco rudo la forma de decirlo, pero dice: cuando las posesiones de un hombre se acrecientan, parece que hay un aumento correspondiente del número de parásitos que viven de él. Asesores de gestión, consejeros tributarios, contadores, abogados, empleados de hogar, y me gustó esto, parientes pedigüeños. Bueno, es lo que está pensando Salomón de pronto acá. Lo que sucede. Me llama la atención también, hablando de cultura argentina, nosotros acá en Argentina nos vivimos quejando, todo el mundo se vive quejando. Yo he llegado a la conclusión que mucha gente se queja solo por las dudas, precisamente por lo que dice acá Proverbios. No sea que alguien se le acerque a pedirle algo, porque somos muchos de pedir también acá. Hay gente que se queja para disimular nada más, para que todos crean que no tiene nada, pero sí tiene. Porque por lo que dice acá, que más uno tiene y más, parece que más se acerca gente a vivir de uno. Y otra posibilidad es que no, que una persona, tiene más dinero, su negocio prospera, necesita más depósitos, necesita más tecnología, necesita más empleados, necesita más marketing, más esto, más lo otro, necesita ampliarse y más gana, más gasta, y al final tampoco, el punto acá es, otra vez, la frustración de tener más, y cuando no tenías nada pensabas, si algún día tuviera tanto, y ahora lograste tener un montón y te das cuenta que así como entra más, se va más por todos lados, tenés un montón de gastos fijos que antes no tenías, y al final no sos más feliz que cuando no tenías nada. Al contrario, algunos manifiestan que son más felices, o fueron más felices, cuando manejaban un fitito, que ahora que manejan una 4x4, ¿verdad? Es posible. Cuando la vida era más simple, cuando uno iba al trabajo, trabajaba, volvía cansado, pero ya, listo. Hasta el otro día no había nada que pensar en otra cosa. Y acá ahora lo que está describiendo Salomón, una persona que se enriquece, al punto que ahora vive pensando en todas las cosas. Verso siguiente, verso 12. Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. El punto acá es que una persona trabajadora, simple, pobre, de pronto se va a dormir después de haber comido arroz sin queso, o polenta hecha con agua, no sé. Y el rico se va a dormir después de haber comido, no sé, un montón de manjares, de camarones y esto y lo otro, y el rico no puede dormir, y el pobre duerme lo más bien. Y acá el versículo no dice que el rico no puede dormir porque comió tanto que se agarró una indigestión, o comió cosas tan raras que no las puede digerir, sino que la riqueza no lo deja dormir, su abundancia no lo deja dormir, no lo que comió. El tema es que este hombre vive pensando, está ansioso porque ahora se da cuenta que así como logró lo que logró, lo puede perder, puede tomar una mala decisión y pierde todo. Un montón de gente depende de él. Tiene ahora un montón de empleados, tiene un montón de cosas y sabe que un mal movimiento lo deja fuera y ahora ya no está feliz. El dinero lo atrapó, digamos así. Antes el dinero era un medio para otra cosa, ahora el dinero es el fin en sí mismo y la persona vive para el dinero al punto que ni dormir puede. Bueno, Salomón otra vez sabe lo que está diciendo. Él conoce. Bueno, conclusión de todo esto. La verdad es que acá no concluye, Salomón sigue, pero lo quise cortar, entonces queda medio negativo, parece negativo. Él termina en forma positiva, versos 18, 19 y 20. Lo veremos la semana que viene. La conclusión que hace Salomón, y me adelanto a la semana que viene, es que el dinero lo da Dios. O sea, yo puedo conseguir dinero, usted también puede conseguir dinero, pero el dinero que yo consigo, digamos así, digámoslo a prepo, no necesariamente viene añadido a la capacidad para disfrutar ese dinero. Usted y yo trabajando más duro, poniéndole más ganas,
podemos conseguir más cosas, pero no tenemos la garantía que esas cosas nos van a producir placer y satisfacción. La conclusión que da Salomón acá, que ya la había dado en el capítulo 2, verso 26, es que Dios nos debe dar la capacidad de disfrutar. Si Dios no nos da la capacidad de disfrutar, es en vano cualquier cosa que hagamos. Y sí, tener cosas no es malo cuando las da Dios en su momento. Y Dios a quien quiere le da más. Y deberíamos esforzarnos sí por tener más, pero sin descuidar a Dios, sin poner en el dinero esa esperanza que la tendríamos que poner en Dios. No está mal que seamos trabajadores. De hecho, si usted analiza la historia de la humanidad, los países más prósperos han sido los países más religiosos, que en el buen sentido, más correcto, más bíblicamente religiosos. Personas que amaron a Dios, Dios les ha prosperado de una manera enorme. Los puritanos, por ejemplo, eran gente que siempre tuvieron más de lo que necesitaban, porque ellos pensaban que trabajando servían a Dios, pero tenían la actitud correcta. No trabajaban para tener más y entonces ser felices. Trabajaban pensando que de esa manera servían a Dios, porque Dios los había hecho felices. Y ellos querían servir a Dios en todo lo que hacían. Y más tenían y más les prosperaba a Dios. Y eso es lo que va a terminar diciendo Salomón acá. En un sentido, yo he pensado, en un sentido la capacidad de disfrutar la vida es muy similar a la salvación. Ni usted ni yo, por más esfuerzo que hagamos, podemos salvarnos. Yo soy un pecador y usted también. Y yo, dice la Biblia, por más, dice el profeta Isaías de una manera metafórica, por más que amontone jabón sobre mí mismo, por más que me lave con lavandina, la mancha de mi pecado va a estar siempre delante de Dios. El punto es que por más que yo me rompa el alma, yo no me puedo salvar a mí mismo. Y lo que dice Salomón acá es que por más que uno se rompa el alma para conseguir más y más y más, no necesariamente le va a encontrar la vuelta a la vida y va a estar satisfecho. Porque Dios da la satisfacción, así como Dios nos da el perdón de los pecados y la salvación de nuestra alma. Entonces el punto es que pongamos de alguna manera toda nuestra intención e interés en buscar a Dios, que es lo que más necesitamos. Y Dios junto con eso nos va a dar realmente lo necesario. Y por sobre todo el contentamiento, la capacidad de estar satisfecho, contento con la situación que sea. Sea arroz sin queso, o sea, no sé, camarones o otra cosa que a usted le guste. No sé. Ese es el punto aquí. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, por favor, que la uses en nuestra alma, en nuestra vida. Tú sabes, Señor, nuestro corazón. Yo me animo a decir, por el énfasis que veo en la Biblia, que prácticamente todos los que estamos aquí, en un mayor o menor grado, tenemos un problema con el dinero. En algún momento de nuestra vida ponemos en él nuestra esperanza, una ilusión de paz, de tranquilidad, de descanso, pero a veces, Señor, solo nos estamos dejando engañar de algo que no es así. Señor, ayúdanos, por favor, regálanos el contentamiento para estar satisfechos, aún en medio de mucho sacrificio, como algunos de los que están acá hacen, que tú les des el regalo de estar satisfechos, Señor, contigo, de sentirse que no necesitan más nada, a pesar de estar sufriendo quizás alguna privación, a pesar de trabajar más horas quizás de lo normal para poder subsistir. Que tú a todos, por favor, nos regales la luz espiritual para buscar en ti, en tu evangelio, en tu palabra, en tu persona, en una relación íntima contigo, la satisfacción para nuestra alma, Señor. Y oro, por favor, Dios, por todos los que estamos aquí. Si alguno todavía tampoco ha encontrado de ti el perdón, la reconciliación, que es donde todo comienza realmente, que tú también le des la luz para ver el significado de la cruz, lo que tú has hecho y cómo eso tiene que ver con nuestra necesidad, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.